Bien, comenzamos con nuestra celebración, que es esto lo que trataremos de llevar a cabo, de celebrar a una de las más extraordinarias personalidades dentro de la historia del movimiento del tango. Como ustedes saben, que se trata de Agustín Bardi. Y haremos una muy somera reseña biográfica, tanto como para también justificar ciertos procesos que se producen en la obra, en la producción de este compositor. Y especialmente ubicado, vamos a decir, en el proceso histórico del tango muy estratégicamente en la historia, digamos así. Él pertenece a una de las más extraordinarias generaciones argentinas, justamente si algo podía faltar a la extraordinaria generación del 80, la llamada generación del 80 argentina, es el nacimiento de algunos tangueros verdaderamente señeros en la definición histórica del tango. Así es que Bardi, Agustín Bardi, nace en el año 1884, en el mismo año y en el mismo pueblo que nace Roberto Firpo. De manera que del pueblo de Las Flores, que era pueblo en aquel momento, nacen estas dos figuras extraordinarias. Las Flores es un pueblo y ciudad de la provincia de Buenos Aires, más o menos retirado de la capital federal, es decir, está ya fuera de la égida, vamos a decir, de lo que es el gran influjo de la ciudad de Buenos Aires. Y Bardi nace entonces en una familia, por supuesto, de costumbres campesinas, ¿no es cierto?, o de pueblo o de provincia. Y entonces, bueno, la familia en realidad es una familia de pocos recursos, pero cuando llega a la edad pertinente, quieren que su hijo estudie, así que lo mandan a Buenos Aires a hacer la escuela primaria, para que imaginen ustedes las dificultades con que se encontraban en esa época, ¿no? Y hay unos parientes que viven en lo que en la época era Barracas, Barracas más o menos cerca de Buenos Aires, porque Barracas era una zona muy grande, dividida lo que era Barracas al sur, lo que hoy es provincia ya, lo que es Avellaneda. Pero él tenía unos parientes en Barracas cerca de La Boca, y entonces se va a vivir con estos parientes. Esto, por supuesto, es verdaderamente providencial para él, porque en esa casa ahí se encuentra con uno de sus tíos, que es, como se solía decir antes, cultor de la guitarra, ¿no? Tocaba guitarra y realizaba con la guitarra tipos de estilos criollos populares, ¿no? Y entonces rápidamente vio en este sobrino aptitudes musicales o que lo atraía la música, a la guitarra, ¿no? Entonces inmediatamente, tal vez por sugerencia del tío o por imposición del mismo chico, ¿no?, se pone a estudiar guitarra. Y hay ciertas crónicas o ciertas noticias de la época que establecen una actuación más o menos destacada de este chico en guitarra, porque en la época
eran bastante importantes en esta zona, en estos barrios, en estos barriales de suburbio. Imagínense 1891, 1892. Existían ya famosos los carnavales de Barracas y de La Boca. Y entonces hay noticias de que este chico se destacaba en los carnavales, teniendo 8 años, con su guitarra, y además, por supuesto, recorriendo el barrio, y en cuanta fiesta de barrio hubiese, no faltaba, ¿no? De manera que eso ya lo marca bastante en un destino musical, digamos así. Es muy particular esto, es muy de notar, digamos así, porque los músicos en general, menos hoy en día está un poquito trastocado esto, pero en general, cuando hay una inclinación muy grande para la música, en chicos, en adolescentes, no es indiferente, esto se los impulsa extraordinariamente o se los coarta, en todo caso, si el impulso es muy fuerte, ¿no? Pero porque siempre es una iniciativa dificultosa de seguir adelante. Y entonces, bueno, también en aquel momento nosotros no teníamos ninguna organización escolar para la música, amén de que se pudiese cantar un poco en los colegios, ¿verdad? Pero no había modo de estudiar. De manera que todo tenía que ser recurrir a maestros de oficio de música, que podían ser de tipos de conjunto, o mucho que había en la época, bandas de música de las colectividades, que había maestros que sabían música. Entonces, bueno, había que ir a uno de esos maestros a estudiar. Pero aquí este chico tenía a su tío, que le pasaba, digamos así, tipo de cantos de payada, de canciones de payada criollas de la época. Luego él nunca dejaría esta inquietud de superación por la música, de un modo o de otro. De modo que a los 13 años, ya suponemos terminada la escuela primaria, empieza a trabajar en un trabajo estable, con horario, en una empresa, y desde ahí él siempre tuvo eso, un trabajo estable, con horarios, siendo empleado o llegando a gran directivo también de empresas, pero no tiene una historia de noctámbulo, de músico, de grandes experiencias, de giras, ni ese tipo de cosas, sino siempre manifestó en esto y en todo un gran sentido de la responsabilidad de la vida, ¿no? De lo que él se hacía cargo en su vida, lo tomaba siempre con muchísima responsabilidad. Y esto es un sello siempre de su conducta en general. Entonces está en ese trabajo hasta los 20 años que tiene que hacer el servicio militar, cuando regresa en 1905, consigue otro trabajo en una empresa cargadora, en una empresa de camiones de carga, de fletes, una empresa grande. En esa empresa está como empleado durante 30 años y llega a ser directivo de la empresa y se jubila ahí. De manera que esa es la carrera de él, digamos, como para mantener a su familia, digamos así. Mientras tanto, por supuesto, no renuncia de ningún modo a su carrera musical, a su inclinación musical, a su iniciativa, digamos así, insoslayable musical. Y entonces, después de tocar guitarra, como había dicho,
digamos, así en forma local, en su barrio, él se interesa mucho por el tango, por supuesto, ¿no? Y el tango, en este momento, tal vez no sea muy fácil ubicarnos en qué punto se encuentra el tango aquí, en el 1900, en 1905. Nosotros a veces tenemos una idea muy terminal del tango, ¿no? Muy específica, muy definida, triunfal, llegando a eventos extraordinarios, ¿verdad? Con todos los tangos compuestos, ya todo hecho. Sin embargo, en 1900 todo esto no estaba, todo lo que nos podemos imaginar. Lo que sí existía en el tango era ya una notable tradición, de todos modos. Si nosotros hoy en día necesitamos ubicarnos en el proceso integral del tango, y esa ubicación merece un profundo estudio histórico que iniciaría, que en principio tiene que tener un cierto ordenamiento de épocas, porque ya desde hace un tiempo no pensamos más que existe un tango de guardia vieja, existe como nombre, vamos a decir, pero no como concepto peyorativo, ni un tango antiguo, ni un tango milonguita, ninguna tipología de tango que indique que pueda ser inferior a otros procesos posteriores, sino que se pueden diferenciar perfectamente varias etapas históricas muy bien delimitadas, definidas en cuanto a forma y estilo e intención. En este momento, hacia el 1900, 1905, podríamos tranquilamente ubicar un periodo, yo llamaría primitivo a este primer periodo, ya transcurrido desde que se da nacimiento al tango aproximadamente, que se tienen ciertos documentos de 1883 hasta el 1900, 1910, 1915, puede ser ese un periodo de un cierto primitivismo, vamos a decir, de tango. Aún este periodo tiene antecedente, se presupone que ya 10 o 20 años antes ya venían practicándose ciertas formas primarias. En el movimiento de teatro de los Podestá, que es sumamente importante, y en otras manifestaciones, que bien se supone que ya existen formas primarias de tango. Pero después del 1880, 1885, existe ya algo más específico. De esto podríamos mencionar, por ejemplo, que los tangos de Rosendo Mendizábal, los tangos de Alfredo Bevilacqua, aún los tangos de Villoldo, son una forma evolucionada de este primer periodo. De manera que, si ubicamos nosotros a Bardi en un grupo, en el movimiento de tango, que formarían parte Arolas, Greco, Genaro Espósito, otros, muchos nombres hay, y que estos sean llamados de la Guardia Vieja, en realidad, y después veremos por qué, yo a estos los llamo de la Guardia Germinal, o de la Guardia Definidora, justamente en contraposición de la anterior, que es la Guardia Vieja, sería. Nada más que hay como una nomenclatura que ha quedado en el lenguaje, digamos así. Entonces, bueno, está bien, aceptamos que se llame Guardia Vieja, pero entendemos que el concepto real es que estos son los definidores de la forma en el tango, que
La definición es breve, pero el contenido es cuantioso. Entonces, Bardi, que ya está imbuido en el proceso del tango, ya en sus 20 años, por supuesto, resuelve dejar la guitarra y tomar el violín como instrumento cantante. Lo que es notorio en él es esto, que siempre va a preferir esto, el instrumento que lo realice o que lo supere a él en el sentido melódico, en descubrir el sentido melódico. Esto es un poco la función del violín, y que más tarde lo llevará a descubrir el piano. Y sentirá en su designación o en su sensibilidad profunda al piano como instrumento decidor en el tango, hasta tal punto que podemos colocar a estas dos personalidades, a Roberto Firpo y a Agustín Bardi, como dos mentores del piano en el tango, dentro de este proceso definidor e innovador. A Roberto Firpo como el definidor del piano en la orquesta de tango, en la definición histórica de la orquesta, en el conjunto. Y a Agustín Bardi como el purista del sentido melódico del tango, como la figura que yo creo que nos es a nosotros enteramente ejemplar, en la figura de compositor. De modo que ya iremos viendo otros aspectos que me parecen interesantes. Pero aquí él, a los 20 años, con el violín, hace una cierta campaña y toca con algunos conjuntos, tango. Y de esta experiencia sucede una cosa, algo providencial realmente, que en determinado momento en que él tocaba con uno que nombré antes, con Genaro Spósito, que es llamado el Tano Genaro en el tango, que dirigía un conjunto que estaba integrado por violín, flauta, guitarra y bandoneón, que era uno de los conjuntos, uno de los primeros conjuntos que incluye bandoneón en los conjuntos de tango. El primero que tenemos noticia es Juan Maglio Pacho, en el 98. Y entonces Bardi ejecutaba ahí el violín, ¿verdad? Y la función del violín es más o menos de acompañamiento y de ciertos contracantos y de llevar la melodía también, juntamente con la flauta, en el caso de el bandoneón. Y en un cierto momento, en el lugar donde tocaban, que era un lugar en La Boca, había un piano ahí. Y entonces Bardi, que siempre fue de una extraordinaria responsabilidad, él siempre llegaba antes a todos lados, ¿no? Entonces ahí también, él llegaba antes cuando no había nadie en el lugar. Y entonces, para esperar a los compañeros, se sentaba al piano a repasar los mismos tangos que tocaban en el conjunto. Y hizo eso unas cuantas veces, hasta que en determinado momento lo descubrió uno de los compañeros, ¿no? Bueno, se corrió la voz de tal modo y lo obligaron, por así decir, a que por favor dejase el violín, que tomase el piano, porque ya lo hizo, ¿no? No porque tocase mal el violín, lo reemplazaron en el violín e incluyeron el piano, porque fuera justo el momento de la definición de la orquesta, en donde se necesitaba un mayor sonido, más cantidad de sonido. Y se dice, por ejemplo, que De Leone tocaba guitarra,
pero Arolas lo convenció a que dejase la guitarra, que tocase el bandoneón, que era más efectivo, que iba a ser más fuerte y iba a armar mejor el conjunto. Arolas era verdaderamente un inquieto en eso, todo el tiempo buscando sonoridades. Él ya antes del 20, Arolas ya tiene conjuntos con violonchelo con más de 2 violines. De manera que él ya arma la armonía acórdica en el conjunto. Existe una foto sacada en Francia de Arolas, que como no tenía guitarra ya de tango, con un cuarteto, ¿no? Está él, el bandoneón en el medio, un violín y 3 franceses, ¿no? Un violín, un saxofón y un banjo. Un cuarteto de Arolas, hacia el año 19, más o menos. Así que no sé lo que podamos innovar hoy en día, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener ahí el pianista era ya, bueno, verdaderamente tener una posibilidad extraordinaria del conjunto. De modo que él pasó a ser pianista ahí instantáneamente. Y entonces estudia solo, es todo aquí para esta gente, casi todo es autodidacta, vamos a decir, ¿no? En el sentido de la proyección musical, porque se podían iniciar con un maestro que les iniciase en música, pero después la formación musical en general existía como en el ámbito, ya se escuchaba mucha música, se tenía mucho criterio y mucho juicio sobre el sentido musical general. Entonces había ya una formación, si se quiere, y en los mismos conjuntos los músicos se iniciaban. Hay que pensar que las exigencias de rendimiento de este tipo de músicos y de conjuntos para las actuaciones que tenían que realizar no es como hoy en día, que hoy en día se va a un sentido de un perfeccionismo, vamos a decir, más o menos superficial o formal, que las cosas estén perfectas por afuera. En cambio, todavía existía aquí, en esta época, que se iba más a la sensibilidad. Si una cosa estaba bien sentida, más que tan perfectamente tocada en cuanto a técnica. Vivimos, como sabemos, una era del supertecnicismo, y nos persiguen con eso muchísimo. Y entonces, he aquí el arribo de Bardi al piano. Diríamos como un puro enamoramiento, ¿no? Se encontró con el piano y no se pudo más despegar. Y entonces, todo este relato abona un poco la deducción que hacemos del por qué existe esta producción en el tango de estos seres. Porque podemos definir por lo menos 2 fuentes que van a recabar en el tango y a definirlo. 2 fuentes principales que se suelen a veces dejar de lado. Una de ellas, una muy importante, es la de la realización, la del estudio, la que da la posibilidad, por así decir, material de la realización musical, que es nuestra población inmigrante. La inmigración nuestra es una inmigración mediterránea, mayormente, ¿no es cierto? Y esta inmigración siempre ha sido, desde toda la colonia, de poblaciones verdaderamente pobres, necesitados. Aquí nunca han venido grandes riquezas, ni han venido a traer, han venido pobres a buscar, siempre, ¿verdad? De manera que todas nuestras idiosincrasias, la diversidad de nuestra idiosincrasia está hecha de gente de lucha, de gente que no tiene blasones extraordinarios, sino que se han hecho los nombres aquí, a fuerza de fatiga.
pero al mismo tiempo llevando, arrastrando, digamos así, una riqueza muy grande, verdaderamente cultural. En toda la colonia hemos recibido un tipo de cultura medieval, nosotros, que ha cimentado nuestro idioma y muchísimas cosas de las nuestras. Y desde el punto de vista musical, también un culto musical desde lo familiar, desde los grupos humanos, que aquí inmediatamente se formaban las colectividades, y tenían mucha fuerza y mucha concentración para poderse defender, digamos así, en el medio ambiente. Y estas colectividades, por lo general, mayormente española e italiana, entre las primeras cosas que se realizaban era la casa de reunión para la colectividad, y segundo, la banda, la música. Si no era primero, la música. De manera que cualquier reunión no podía faltar nunca música. De manera que eso era una gran exigencia, hasta el punto de que se traían maestros de Europa, ya sea por temporales o que se quedaban aquí a vivir, y que ya existía entre nosotros mucha actividad musical así en la intimidad de la vivencia del pueblo, se vio siempre abonada de esta manera, ¿verdad? De manera que era un ámbito muy musical todo el nuestro, de muchísima música. Y esto no es poco, para nada, porque es uno de los fundamentos. Ustedes imaginen solamente un detalle. Es muy común decir que el tango primitivo se toca con flauta y guitarra y se armaban conjuntos, tríos, ¿verdad? Más o menos todos hemos escuchado eso. Ahora, pues bien, la flauta, ¿quién tocaba? El clarinete, ¿quién tocaba? ¿Los payadores? No. El clarinete, la flauta ya la sabían tocar de antes. Era o español o italiano, ¿verdad? De manera que ahí están ellos, haciendo nuestro cimiento. En cuanto a la colaboración de la realización musical y la transmisión del conocimiento. De manera que esta faceta de la inmigración es una cosa muy extraordinaria, de mucha riqueza, que merece un estudio profundo esto, ¿no es cierto? Y la otra faceta, que no es menos importante, y es, yo diría, la que hace fundamento en realidad, que es el germen criollo nuestro. Ese germen criollo que siempre hizo contradicción y presentó lucha en su ámbito, en su ambiente, en su propio lugar. Aún de esas mismas colectividades. Aún hoy en día todavía existe la posibilidad de oír la palabra criollo como peyorativa, ¿verdad? Estos, si son descendientes de tal o si son descendientes de otro, pueden ser mejores, pero si son criollos ya, una figura que va al conventillo también, el malevo es el criollo, el que no le gusta trabajar. ¿Se dan cuenta? Siempre es la imagen de ese criollo. Ahora bien, pero lo criollo es lo nuestro, ¿qué vamos a hacer? De alguna manera lo tenemos que absorber. Ahora, ese germen criollo es el que se produce en el suburbio de Buenos Aires, en el riquísimo suburbio, a través de grandes migraciones internas, de grandísimas hambrunas que existen en el campo, y muchísima población que se traslada al suburbio, acercándose a la ciudad, y que forman grandes barriales. Y esos son nuestros barrios. Estos como lugares inaccesibles, digamos así, ¿no? Para tener una idea, hasta no hace muchísimo tiempo,
que desde lugares más o menos apartados se podía decir vamos a Buenos Aires. A lo mejor era un suburbio, era pasando un poquito Flores. Entonces, ir a Buenos Aires era ir al centro. Y quedó la expresión de ir afuera por ir a Flores. No crean que afuera iba a ser Jujuy, ¿no? De aquella época, ¿no es cierto? Para que se vea un poquito que la ciudad no estaba expandida así como hoy, ni comunicada, por más que nos quejemos. Pero este elemento criollo, que es enteramente campesino, y para sintetizar, ¿no es cierto?, es campesino bonaerense, es campesino surero, sureño. Y finalmente, el tango, en su proceso histórico, termina por absorber completamente el proceso nativo campesino, sureño, surero, al punto de que casi ni existe, que hay que hacer un cierto esfuerzo para mantenerlo, porque ha pasado al tango. Ese elemento criollo en el tango, como generalmente no se lo reconoce mucho, porque tenemos el concepto del tango ciudad, del tango urbano, totalmente urbano, del tango que se ha apoderado de la ciudad, de la ciudad que, al decir del maestro Jacobe, una vez se refirió así, ¿no? Dijo, las ciudades no tienen música, no hay ciudades con música, sino que se las apropian a la música. Y justamente ha pasado esto. Bien se dice, el tango llegó al centro. Muy bien, pues no estaba en el centro. De manera que es una imagen de Buenos Aires, sí, pero es una imagen que adoptó Buenos Aires en relación a identificarse con una idiosincrasia, con esta idiosincrasia del suburbio, de aquel portentoso suburbio. Y entonces, he aquí que cómo se produce ese trasvasamiento de lo criollo a pasar a ser tango, el tango que conocemos. Pues esto se hace solamente con músicos. El que lo hace es un músico. Detalle también que no solemos olvidar. Hablábamos mucho de tango, pero no nos acordamos que los tangos los hicieron músicos. Y que estos músicos tuvieron que pensarlo de algún modo. ¿Se entiende? No los sentimos nosotros como realizadores conscientes, sino como que ya existe, como el tango apareció y ahí está. En cambio no, que es lo que quiero hacer notar, que el caso de Bardi, él empieza tarde a componer, tal vez también por su enorme sentido de la responsabilidad, ¿no? El primer tango lo compone a los 27 años, y en ese momento está tocando en el conjunto con Vicente Greco, que es su gran amigo. Y entonces lo llama Vicentito al tango. Y no lo muestra. Y sin que él quisiese, se entera uno de los compañeros que le había compuesto el tango, ¿no? Y entonces no se calla y se lo dice a Greco. Entonces, Bardi dice que no le dice nada a Greco para no ponerlo en la obligación de que tuviese que tocarlo. Ese sentido de la honestidad tenía este hombre. Pero cuando se entera Greco, pero lo graba 2 o 3 veces a su vez, ese tango. Y entonces ahí empieza él, la composición ya en el piano, ya con el instrumento que le define a él el sentido armónico. Es ahí la cuestión. Y esta gente, él, como el caso de Greco y Arolas y otros extraordinarios, tienen esta cualidad maravillosa, ¿no? Que dentro de un conocimiento básico de la forma de danza y de canción, adquirida por estos maestros que decíamos,
consiguen poder plasmar el sentido criollo ahí. Y eso es algo que se hace conscientemente, totalmente buscándolo. Y lo maravilloso es que lo consiguen, es ahí la cuestión. Y lo que consiguen es establecer un basamento de una firmeza extraordinaria dentro de la forma que tendrá luego la proyección que sabemos a través de los diseños y todos los procesos extraordinarios que vendrán luego. De manera que es muy importante el empeño, la vocación que esta gente siente para realizar lo que tiene que hacer. Porque también, cierta vez oí decir al maestro Jacobi, ¿no?, que él vivió aquellas épocas del 15, del 20 musicales. Decir, nos costó mucho imponer el tango, costó mucho, no fue para nada fácil, porque básicamente era un producto criollo, ¿se entiende? Entonces, no es que no era apreciado en el centro solamente, sino que era retaseado en todos lados, en verdad. Porque aún en los barrios, como el tango también circulaba por lugares non santos, por lupanares, por cualquier lugar se podían hacer tango, y no tenía, por así decir, una carta de ciudadanía, era algo un poco sospechoso siempre. Si uno dice una polca, bueno, era una polca, ¿no es cierto? Si un paso doble, bueno, era un paso doble, era seguro lo que era, pero un tango no había mucha seguridad, así que no era siempre aceptado, aún en el suburbio. Por eso que detenerlo al tango lo tenemos gracias a los cultores, a la cantidad enorme, extraordinaria de músicos extraordinarios, de poetas, bueno, toda la historia que sabemos, ¿no? Por eso tiene tanto valor esta gente. No por el hecho de que sus tangos se toquen, se difundan, cobren derechos o tengan fama. No, porque han tenido lo que yo llamo un sentido claro de ideal. Un ideal verdaderamente. Bueno, para no ser muy largo, vamos a escuchar un poco un tango de Bardi. También entre sus primeros, con un orden melódico, formal, relevante, extraordinario, con un orden tonal también admirable, verdaderamente. Es lo que es de admirar, es que ellos, con tan pocos elementos que suponemos que tendrían, la definición que consiguen será entonces gracias a su extraordinario oído musical, a la proyección, a la penetración de la percepción de su oído, ¿se entiende? De modo que él estos primeros tangos los compone de acuerdo a la forma rondó, como se acostumbraba, derivada del cuplé de zarzuela, que ya es una forma evolucionada de por sí, que tendrá una primera parte, una segunda parte, la posibilidad de volver a la primera o no, y una tercera, un trío. Posteriormente, el tango va a sintetizar esto en el tango canción y lo va a ordenar en dos partes, en primera y segunda solamente. Pero el tango primario se define con trío en tres partes por esta derivación del cuplé y sobre todo también porque tiene la primera función es la función de danza, la definición de la danza. Entonces, he aquí que consigue completarse la danza con estas tres partes. De manera que encontramos en este orden de esta composición que vamos a tocar un extraordinario contraste melódico ya de una definición histórica, vamos a decir, entre la primera y la segunda, y la
y la diversidad a su vez del trío. Y luego el orden tonal que esto tiene. Los tonos diferentes de cada parte que perfectamente los podemos comparar a cualquier proceso tonal histórico de la historia universal de la música con cualquier otra composición. De manera que, por un lado, estaban muy bien aconsejados, se ve, bien aprendidos, pero lo otro es cómo ubicar la inventiva de la melodía y que esto fuese novedad, y una novedad histórica, imaginen. Imaginan un poquito la importancia de esta gente, ¿verdad? Entonces vamos a oír el tango El Matrero. Ya hay una... hoy en día se ven en estos títulos alusiones directas campesinas. Sin embargo, en aquella época había muchísimo contacto con lo campesino. Supongan ustedes que las arriadas de ganado venían prácticamente hasta el riachuelo, o pasando incluso. De manera que se convivía con todo el gauchaje que venía transitando desde 15 días, 20 días, un mes o 2 meses, cruzando la pampa traviesa, trayendo los ganados. Esos mismos eran portadores a su vez de melodías campesinas, de melodías de estilo criollo, de cifra criolla, que ya después aclararemos. Así que ahora escuchamos El Matrero.
claro que hay muy pocas cosas agregadas de lo escrito. De modo que la definición es prácticamente integral de cómo está escrito. Es de aclarar esto que, por ejemplo, el primer tango que él compone, a los 27 años, no se siente seguro todavía de la definición armónica y lo hace escribir por otro que era muy común en ellos, los primeros tiempos. Entonces Hernani Macchi, que sabe música, sabe escribir música, le escribe ese primer tango, Vicentito. Pero después él adquiere el conocimiento armónico como para poder definir. De manera que, bueno, lo que sucede en ellos es lo que suele suceder en el compositor nato, ¿no? Que primero compone, después aprende a componer, es decir, no puede contenerse de componer aunque no sepa música. Pero, ven, luego en la definición de la obra, en la escritura, se produce con la mayor parte de los elementos constitutivos, que no es esto obligación, porque se entiende que los tangos están escritos en papel para la edición, ¿verdad? Pero en realidad la versión interpretativa le corresponde al intérprete. Es decir, en esto aclaramos que históricamente, como debe ser en los verdaderos movimientos musicales, históricos, universales, se definen todas las figuras pertinentes musicales. Es decir, tiene su forma específica, el tango. Tiene la definición de su orquesta. Tiene, pues, la figura del compositor del tango, del cual Bardi es un ejemplo eminente, del compositor exclusivo del tango. Y, por supuesto, tiene también el intérprete. Es sumamente importante el intérprete, la figura del intérprete, porque es el que en verdad define el estilo, el que define cómo se dice el estilo. De manera que se deja, en cierta manera, se ha producido así, se produce así en esos tipos de movimientos. En todos, históricamente ha sucedido esto. En movimientos de tipo que llamamos rapsódicos musicales. Los podemos comparar históricamente, por ejemplo, suponemos que el movimiento bíblico salmódico ha sido un movimiento musical y poético, íntegro, con figuras destacadas. En el caso del rey David es uno de los principales, pero que sabemos que no es el único, y que es un gran movimiento poético musical ese. Luego, el de los troveros, trovadores, que más podemos conocer, ¿no es cierto? Movimientos de Meistersingers en Alemania, etc. Cantaores en España, la canzoneta en Italia, son movimientos similares de tipo populares que definen sus tipologías. Por ejemplo, hay entre los compositores de canzoneta, muchos de ellos son gente muy cultivada, filósofos. Entre los más grandes compositores son bibliotecarios, gente muy preparada, que están como al servicio o en función de este lenguaje popular, ¿no? Y entonces, he aquí lo que les digo de la función del intérprete, es que el que debe extraer el sentido estilístico, o es el que define el estilo en la obra. Ahora bien, hay otros aspectos dentro de la obra que es lo importante a destacar en esta extraordinaria figura de Agustín Bardi, que él en su función de composición está como
constantemente preocupado. Él siente, es como que siente su misión extraordinaria. Y el lugar que él ocupa histórico va más allá de esta Guardia Vieja que se la ubica hasta el año 20 aproximadamente, porque él se jubila en el año 35, después de 30 años en esa empresa. Entonces, cuando se jubila, ya tiene más tiempo, resuelve estudiar música, en serio. Y entonces va a estudiar armonía, por supuesto, a perfeccionarse en armonía, desde luego, no es que no supiera, ¿no? Con un sacerdote salesiano, en una iglesia que existe todavía en Bernal, que es Nuestra Señora de la Guardia, había un sacerdote, un organista Spadavecchia, con el que él va un tiempo a perfeccionarse en cuestiones superiores armónicas. Y se produce como en todos ellos, en Arolas también. Estudia un tiempo armonía y la armonía lo enloquece, ¿no? Es decir, descubre cosas tan extraordinarias que después se nota que le hace un nuevo periodo de composición de tangos, el haberse enterado que existen tales o cuales acordes. Les saca un provecho enorme. Y entonces algo así sucede con Bardi. Y él siempre ha sido así, muy, muy estudioso, de manera que él muere en el año 41, a 59 años de edad, y ya en esta época sobrevive todo el proceso de la década del 20, del 30, quiere decir que ella escuchó, por supuesto, que tocaba sus tangos, la orquesta de De Caro, la orquesta de Troilo, que formó la orquesta en el 37, escuchó a casi todos ellos, porque estaba muy cerca de ellos, ¿no? De manera que él recibió todo el proceso innovador y de enormes descubrimientos de tipos de arreglos y de enormes dificultades dentro de la interpretación del tango, y él iba incluyendo estos procesos, pero sin cambiar sin cambiar su naturaleza inicial, primigenia. Porque en cierta manera sus dos grandes amigos habían desaparecido en el año 24, mueren en el mismo año, sus dos grandes amigos, Arolas en Europa y Greco, muere también, de manera que queda, si se quiere, un poco solo en eso, pero él sigue, evoluciona en sí mismo, pero siempre en este espíritu de esta llamada Guardia Vieja. No se pliega a otros movimientos que ya se van definiendo muchísimo. Y entonces, claro, él también tiene forma canción de dos partes, como ya desde el año 18 y el 20 se va realizando la forma canción, elaborando procesos bien interesantes. Por ejemplo, el tango ya en este periodo, después del 18, el 20, hay toda una historia común con el sainete criollo. Este influjo que decimos de la zarzuela al tango, del cuplé al tango, se produce desde el teatro, desde luego. Y el teatro también es muy concurrido. El teatro está muy cerca de lo que se llamaba pueblo, como el tango. En este caso, diríamos, le debe mucho el tango al sainete, y el sainete al tango también, en su mutua definición. Sainete criollo, que proviene del género chico español, tiene siempre una proveniencia, ¿no? Y entonces, lo que va a definir la letra del tango es ese sentido dramático, justamente.
es lo que finalmente le va a dar sentido y razón de ser vivencial. Y entonces él vive todo esto y lo incorpora. Y en un tango que vamos a oír ahora, que da una extraordinaria solución en lo que decíamos, la definición de la forma en el tango, podemos encontrar muchos tipos de formas, de soluciones de la forma en el tango. Entre ellas está en los tangos cantados la dificultad de poder resolver en una melodía de la brevedad de la parte del tango y de la brevedad de la tesitura que lo tiene que cantar el pueblo, resolver grandes argumentos. Eso el tango se enfrenta inmediatamente, ya no más. Celedonio Flores escribe en el año 14 el tango Margot, que son 5 estrofas de 5 versos alejandrinos. Es una historia enorme, que tiene que ser una canción que canten todos. Entonces, que no tiene un estribillo fácil, para nada. Y entonces aparecen este tipo de letras a tener que resolver. Y aquí la función del músico. ¿Qué solución se le da? Bueno, magistral, extraordinaria. En el caso de Margot, como en el caso de Mano a Mano, que tiene en este caso un ejemplo, Agustín Bardi. Yo a esto lo clasifico dentro de un tipo de, una especie de prosodia cantada, que lo asocio directamente como participa mucho de este sentido dramático, digamos, tipos de tristezas y de nostalgia, siempre hay algo nostalgioso en el tango. Entonces las melodías descendentes son siempre muy apropiadas. Y las clasifico justamente como melodías salmódicas. Es como existe en los cantos rituales, en donde hay largos textos que decir, donde se rezan largos textos. Entonces estos se ordenan en un tipo de escala, ¿verdad?, que tiene un sonido central que es apropiado para sostener la entonación. Es el tipo salmódico, de un texto largo que se sostiene. Uno de estos es un tango muy cantado, no sé si alguno lo recordará, que se llama No me escribas. Tal vez si se lo ponen a analizar como yo no lo cantan después, ¿no? Pues lo ven muy difícil. Pero fíjense bien, una de las 6 estrofas que tiene, ¿no?, un verso: no me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo, que tus cartas me hagan mal, que me digan algún día que de mí te has olvidado y tus besos y caricias pertenecen a un rival. Esa es media parte. Recién empezó la historia. Bueno, otro día analizamos la letra, ¿no? La psicología es otra cuestión. Y entonces, para que ustedes vean el tipo de cantilena que se produce, que es la solución formal que le da, la solución de la forma musical, que es totalmente innovadora. Yo lo denomino salmódica, la llevo a una referencia muy antigua, ciertamente, pero eso es un recurso, es el recurso extraordinario que descubre el compositor, vamos a decir. Así que vamos a escuchar No me escribas.
hay otros ejemplos de esta naturaleza. Son verdaderos descubrimientos, son verdaderos recursos musicales extraordinarios que ponen a la forma del tango en el curso universal del proceso musical. Directamente, sin vaguedades. Es decir, existe una historia del tango como música integral dentro de la historia universal de la música. Nos cuesta bastante a nosotros aceptar esto, aceptarlo como seriedad, como estudio, como aceptación definitiva, como elemento jerárquico a imponer. ¿Se dan cuenta? Porque es muy lindo, nos emocionamos muy bien, pero siempre es este aspecto criollo, siempre algo de devaluación tiene, ¿verdad? Y entonces, bien, para esto hacemos estas cosas, para ver qué tipo de definición se consigue y qué relación la establecemos con el proceso universal musical, completamente. Porque no se puede concebir un proceso tan completo como el del tango que lleve más de 140 años. ¿Cómo se sostiene eso con un artificio? Ahora, ¿cómo se sostiene si no tiene un proceso evolutivo a su vez? Entonces, el nacimiento del tango se produce como un elemento, como una rama ya del proceso moderno musical, universal. Pero es un nacimiento, como todo nacimiento es un bebé, tiene que crecer luego. Entonces creemos que apareció así colgado de un árbol, pero no, algo decía antes, ¿no? Está basado en la forma rondó del cuplé de zarzuela, pues la zarzuela es una síntesis de la ópera bufa y de la ópera seria que se hizo popular todo el siglo XIX. Y de ahí sale otro hijo más, que es el caso del tango, de eso y de todo lo que dijimos, de muchas cosas, ¿verdad? Pero es un producto, vamos a decir, moderno el tango, que hace su propio ámbito, que hace su propio lugar, que lo tiene todo, que tiene su localidad, su localización, es un proceso enteramente local, tiene seres que nacen en ese local, en esa localidad, ese lugar, tienen la pertenencia de ese lugar, lo tiene todo, como para permanecer. De manera que es grande nuestra responsabilidad, como sintieron ellos que era grande, la responsabilidad de sostener, en el caso de ser la interpretación o de ser el convivirlo, ¿verdad? Entonces, indudablemente que ahí se concentra gran parte de la idiosincrasia, digamos, argentina, americana. Aceptemos o no, tengamos esas pequeñas críticas de no estar de acuerdo, que si la mina que se fue, o estas cosas mal entendidas, sacadas de contexto histórico. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, que simbolizan en el corazón del ser humano, en realidad, ¿se dan cuenta? No tomarlas como una mera circunstancia, como un mero impulso del apetito personal, sino que los mismos poetas que escribían tenían ese sentido de unidad, que estaban representando a algo del pueblo que no era una tal persona. ¿Se dan cuenta? Ellos ya le daban un sentido universalista. Entonces la interpretación es muy delicada de ese tipo de cosas.
Y entonces, he aquí que lo que destacamos hoy es a este extraordinario músico, Agustín Bardi, que todo hace evidente que él tenía este ideal de componer en el tango, de ser compositor, porque fue centrándose en eso solamente. Y hay un detalle extraordinario, como él tenía un sentido perfeccionista, como quería superarse, ya en un alto sentido, en alta escuela. Por ejemplo, hacia el año 30, él solía ir al Real Cine, por aquí, en el barrio, en donde, en el intermedio de las películas, actuaba Julio De Caro. Entonces iba a escuchar, él iba a mirar la película, el comienzo, tanto como para quedarse en el intervalo, después se iba, ¿no? Y lo que más les gustaba hacer es escuchar los tangos de él, escuchar cómo hacían sus tangos. Lo mismo hacía cuando empezó con su orquesta Aníbal Troilo en el 37, en el Café Germinal, que estaba por aquí cerca también, en que dice que lo veían a Bardi llegar y sentarse en una de las mesas de la sombra allá del fondo, no quería hacerse ver, y los muchachos de la orquesta lo veían, entonces se pasaban la voz entre ellos, vino Bardi, ¿no? Entonces hacían los tangos de él en fila. Y entonces él disimuladamente por ahí se iba sin decir nada, o bueno, se sentía un goce enorme en eso. Pero la deducción está en esto. Como no iba evidentemente a hacerse ver, ¿iba a qué? Iba a ver cómo resultaba la obra puesta ahí. Él que sentía una admiración enorme por estos músicos, ¿no? Que les decía, nosotros, ¿qué íbamos a tocar así en nuestra época? Cuando apenas empezaban a rascar o a hacer unos acordes, y ahora tenían unos arreglos impresionantes, ¿no es cierto? De manera que para él era una admiración extraordinaria de ver la idea formal, la obra de él proyectada tan extraordinariamente, le significaba una conclusión maravillosa, ¿no? Bueno, ese era él, ¿eh? Este sentido de perfeccionismo y de claridad lo tuvo siempre. De manera que hay otro caso extraordinario, también similar en el tratamiento de sentir, de cómo volcar un sentimiento nuevo a un tango nuevo, ¿no? El caso del tango Gallo Ciego, que tiene 3 partes. La primera parte tiene este sentido meditativo, salmódico que le llamábamos, van a ver. Le contrapone una segunda parte con una rítmica tanguera bien opuesta a la primera, y un sentido cromático en el trío magistral, y un plan tonal, un sentido tonal también magistral, integral. Los comentarios por ahí dicen que la música de Bardi se podía tocar en el Colón. Muchas cosas se tocan en el Colón, ¿no? Pero de muchas cosas buenas que se tocan en alguna parte, también puede ser este tango. Para dar este sentido que les digo, lo toco de esta manera, esa primera parte. Estas maneras, estos descubrimientos van sentando los caracteres, las definiciones de la forma en el tango que toman después los autores. Todos toman de los de antes. Uno de los admiradores más grandes que tiene Bardi es Troilo. Y muchos de los tangos de Troilo son enteramente bardianos, enteramente inspirados a la manera de Bardi, como si los hubiese compuesto Bardi. Tanta es la admiración que siente
tal vez un día descubramos esas pequeñas cosas. Y para ir terminando, mucha cosa que decir, mejor así, porque así para otra vez los tenemos ya capturados. Entre las más señeros, los extraordinarios, las verdaderas inspiraciones de esta alma, de esta alma que ha sentido el tango en ese ámbito de intimidad, que él no ha querido formar orquesta, no siguió después con las orquestas, respetaba a su familia, no le gustaba trasnochar, decía que no tenía alma de calavera, ¿no? Pero tenía que trabajar, levantarse temprano, así que no le gustaba el cabaret mucho. De manera que yo establezco dos renuncias importantes en él. Una es eso, que no formó orquesta. Y otro es que en determinado momento, creo que en el 31, Canaro forma una orquesta, una orquesta enorme, con 70 bandoneones. ¿De dónde habrá sacado 70 bandoneones? Y hizo una gira al interior, y él fue a tocar eso, ¿no? Y entonces después, para unos carnavales, quería hacer esa orquesta para atraer mucha gente en un enorme club. Entonces le propuso a Bardi que compusiera un tango, y le dijo, no, yo no compongo tango para carnaval. Pero eso lo pinta él quién era, ¿no es cierto? ¿Cuál era el respeto que sentía por
por aquello a lo que él le había entregado toda su sensibilidad, ¿entiende? Que era el tango para él. Era un reducto de un altar extraordinario, eso era. Y entonces, siempre en los tangos vamos a encontrar este elemento criollo, como en los de Arolas también. Lo que pasa es que muchos tangos después en los arreglos de las orquestas se desdibuja esto. Pero en muchísimos casos, la mayoría de los tangos, está el elemento criollo como cosa muy importante, siempre. Porque ellos lo incluyen eso voluntariamente. Esto que decíamos que les costó imponer el tango, tenían una frase que decían, bueno, pero el tango es nuestro. Decían ellos, el tango es algo nuestro. Entonces tenemos que apoyar el tango. Les costó muchísimo. Y en ese sentido de que hay cosa nuestra ahí, es que ellos ponían cosa nuestra. Entonces, en las ideas, sabían que ahí dentro estaban esas ideas. Muchos ven que los tangos de Bardi, por los títulos además, que son camperos, bueno, eso es un poco un tipo de porteñismo que se hizo después, posteriormente, un porteñismo ultraciudadano, que mira que el campo está afuera, ¿verdad? Pero en parte lo que decíamos, que en la época había una convivencia con el campo muy estrecha, por un lado, y por otro lado, el aspecto del criollismo no es que sea campesino, sino que es un elemento tomado directamente a formar parte de la elaboración de la obra. ¿Se dan cuenta? No es que porque es un tango campero. Todavía se sigue diciendo, puede ser que haya un tango que dice que se va con el zaino para el campo, bueno, que se vaya. Pero el tango de la Guardia Vieja, el germinal, el que ellos definen, lo definen con el criollismo ahí impreso. Algún día lo veremos con más claridad. Entonces, bueno, para irnos por hoy, vamos a ir un tango, para mí, de los más extraordinarios, que es La Última Cita, que tiene dos partes, de García Jiménez.
Claro, es un gran tango orquestal del cual Troilo hace como una bandera de este tango, ¿no? Que es La Guiñada.